Estuve preso 3 días por empujar a mi nuera por las escaleras. Ella lloraba, temblaba y decía, «Me quiso matar». Mi hijo se quedó callado. No me defendió, ni una palabra, hasta que mi esposa encontró una cámara oculta en la entrada. Revisó todo el material y ahí estaba. Mi nuera se tiró sola. Mi hijo sabía todo. Incluso la ayudó a borrar las huellas. Cuando el fiscal vio el video, todo cambió. Salí libre esa misma noche, pero no volví a casa. Ahora vivo con otra parte de la verdad. Fui traicionado por mi propia sangre. 72 horas en una celda dan para mucho, para repasar cada error, cada decisión, cada momento en que confundí conveniencia con lealtad. Recuerdo el frío de la banca metálica, el olor a desesperanza y, sobre todo, la imagen de mi hijo Miguel mirándome sin pestañear cuando los policías me esposaron en el vestíbulo de mi propia casa. No dijo nada, ni una palabra de protesta, solo ese silencio cómplice mientras Daniela, mi nuera de 5 años, sollozaba teatralmente, sujetándose el brazo lastimado. «Don Augusto Reyes Montemayor», dijo el oficial, leyendo mis datos, 67 años, «queda detenido por intento de agresión contra la señora Daniela Fuentes de Reyes». Palabras que jamás imaginé escuchar dirigidas a mí, un hombre que construyó su reputación ladrillo a ladrillo durante 4 décadas. Palabras que ahora entiendo fueron solo el principio de una revelación mucho más dolorosa que cualquier humillación pública. Cuando salí de aquella celda, ya no era el mismo hombre que entró. No porque estuviera doblegado o derrotado, al contrario, porque finalmente veía con claridad lo que durante años me negué a aceptar. La traición más profunda no viene de extraños, sino de aquellos a quienes has dado todo. Mi nombre completo es Augusto Manuel Reyes Montemayor. Nací en un barrio modesto de Monterrey, hijo de un profesor de matemáticas y una costurera que apenas llegaban a fin de mes. Mi padre, don Manuel Reyes, me enseñó 2 cosas fundamentales: el valor incuestionable de la educación y la importancia de la integridad. Un hombre sin palabra no es hombre, Augusto. Me repetía cuando algún compañero me invitaba a hacer trampa en los exámenes. Con esfuerzo obtuve una beca para estudiar ingeniería civil en el Tecnológico de Monterrey. Trabajaba por las noches como vigilante de una constructora para cubrir gastos. El dueño, don Javier Elizondo, notó mi interés por los planos que revisaba durante mis guardias. Un día me encontró corrigiendo un cálculo estructural en uno de los diseños. «¿Estudias ingeniería?», preguntó, más curioso que molesto. «Sí, señor», respondí, temiendo ser despedido. «Disculpe la intromisión». En lugar de reprenderme, me ofreció una oportunidad como asistente técnico. 3 años después, cuando me gradué con honores, ya era su mano derecha. A los 35, cuando don Javier decidió retirarse, me ofreció comprar la empresa con facilidades de pago. Así nació Constructora Reyes, que en las siguientes décadas se convertiría en Grupo Reyes, uno de los conglomerados inmobiliarios más importantes del norte de México. Me casé joven con Margarita, mi novia de la universidad y el verdadero pilar de mi vida. Tuvimos 2 hijos, Miguel, el mayor, que siempre mostró interés por el negocio familiar, y Sofía, que prefirió la medicina y actualmente vive en España. Margarita y yo construimos una vida basada en valores claros: trabajo honesto, educación como prioridad y familia como núcleo sagrado. Les dimos a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos, pero intentamos que nunca olvidaran el valor del esfuerzo. Lo que se regala no se valora, era mi frase recurrente cuando Miguel pedía un carro nuevo o Sofía quería viajar con amigas. No por avaricia, sino por convicción. Los problemas comenzaron cuando Miguel, a los 28 años, conoció a Daniela en un evento de beneficencia. Ella era relaciones públicas de una agencia que organizaba el evento, una mujer indudablemente hermosa y con ese tipo de encanto social que Miguel, más introvertido y analítico, siempre había admirado desde lejos. El noviazgo fue breve, casi precipitado. En 6 meses estaban comprometidos,
y en menos de un año celebramos una boda que costó más de lo que gané en mis primeros 5 años como ingeniero. No me opuse, aunque me pareció excesivo. Es su momento, Augusto, me convenció Margarita. Nosotros tuvimos una boda sencilla porque no había otra opción. Ellos pueden darse este lujo. Los primeros indicios de problemas aparecieron durante la luna de miel. Miguel llamó pidiendo una transferencia adicional porque los gastos se habían salido de control. Era la tercera transferencia en 2 semanas. Cuando regresaron, noté cambios sutiles en mi hijo, ropa más ostentosa, comentarios sobre marcas de lujo que antes le eran indiferentes, una nueva preocupación por estar a la altura de los círculos sociales que frecuentaba Daniela. Es normal que quiera impresionar a su esposa, justificó Margarita cuando expresé mi preocupación. Ya madurará, pero no maduró. Al contrario, la influencia de Daniela parecía arrastrarlo cada vez más hacia un estilo de vida que consistía en gastar dinero que no había ganado. Cuando cumplieron 1 año de casados, les ofrecí un terreno en un fraccionamiento que estábamos desarrollando para que construyeran su casa. Gracias, papá, pero estamos viendo propiedades en La Herradura, respondió Miguel, mencionando una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Hijo, ese fraccionamiento es para gente que ya ha consolidado su patrimonio, le expliqué. Ustedes están empezando. El terreno que les ofrezco es excelente y podemos diseñar la casa que quieran. Daniela dice que necesitamos proyectar una imagen acorde a la posición de la familia, insistió. No queremos vivir en un desarrollo nuevo, sin tradición. La tradición se construye, Miguel, no se compra, respondí, sintiendo la primera de muchas decepciones que vendrían. Finalmente, ante la insistencia de Margarita de no interferir en su matrimonio, cedí. Les compré una casa en La Herradura, convencido de que era una extravagancia, pero esperando que, con el tiempo, Miguel entendiera el valor de ganarse las cosas. Fue el primero de muchos errores. Le seguirían coches de lujo, vacaciones internacionales, membresías en clubes exclusivos, siempre justificados como inversiones en relaciones o necesidades para mantener el estatus familiar. Mientras tanto, mi hijo, formado como ingeniero y economista, mostraba cada vez menos interés en las operaciones reales de la empresa. Las reuniones técnicas le aburrían, las visitas a obras le parecían tediosas. Prefería la parte de relaciones públicas, los eventos sociales donde Daniela brillaba. No todos tienen que amar el negocio como tú, papá, me dijo una vez cuando le reclamé su falta de interés en un proyecto importante. Yo tengo otras cualidades. Las relaciones son tan importantes como los conocimientos técnicos. Tenía razón, por supuesto, pero lo que me preocupaba no era su desinterés por los aspectos técnicos, sino su creciente fascinación por los símbolos externos de éxito, sin la pasión por el trabajo que los hace posibles. A los 3 años de matrimonio, cuando se hizo evidente que los gastos de Miguel y Daniela superaban por mucho su salario en la empresa, propuse un plan para que desarrollaran disciplina financiera. A partir de ahora, ganarás exactamente lo que generes. Le expliqué durante una cena en casa. Te asignaré proyectos específicos y tu compensación estará directamente ligada a los resultados. ¿Me estás bajando el sueldo?, preguntó visiblemente ofendido. Te estoy dando la oportunidad de ganarte lo que gastas, corregí, y potencialmente de ganar mucho más si demuestras compromiso y resultados. Daniela, que hasta entonces había permanecido inusualmente silenciosa, intervino con esa sonrisa calculadora que con los años aprendí a reconocer como señal de peligro. Augusto, dijo, usando mi nombre de pila a pesar de mis repetidas sugerencias de que me llamara don Augusto o suegro. Entiendo tu preocupación, pero ¿no crees que hay cierta injusticia en cambiar las reglas ahora? Miguel es tu único hijo varón, el heredero natural del negocio familiar. Limitar sus ingresos parece contradictorio con su posición. El negocio no necesita herederos que gastan, necesita líderes que construyen, respondí, sintiendo cómo mi tolerancia hacia ella disminuía. Y no estoy limitando sus ingresos, estoy ligándolos a su desempeño, como debería ser para cualquier ejecutivo.
«Papá, esto es humillante», protestó Miguel. «Soy tu hijo, no un empleado cualquiera. Precisamente porque eres mi hijo, espero más de ti, no menos», insistí. «Cualquier empleado sería despedido si mostrara tu nivel de desinterés y derrochara recursos como tú lo haces». La discusión escaló rápidamente. Daniela sugirió que mi actitud era típica de alguien con mentalidad de escasez, insinuando que mi origen humilde me impedía entender las necesidades de la alta sociedad. Miguel, en lugar de defender los valores con los que fue criado, se alineó con ella, acusándome de ser controlador y de no aceptar que los tiempos han cambiado. Margarita, intentando mediar, propuso un acuerdo intermedio que, en retrospectiva, solo postergó lo inevitable. Miguel mantendría su salario base, pero recibiría bonos trimestrales basados en su desempeño. Además, Daniela, que hasta entonces no trabajaba, se incorporaría al Departamento de Relaciones Públicas de la empresa. Así podrá canalizar su talento social hacia el beneficio del negocio familiar, argumentó mi esposa, siempre buscando la paz. Acepté, aunque con reservas. Fue otro error. Daniela, en lugar de aprovechar la oportunidad, convirtió su puesto en una plataforma para aumentar su visibilidad social. Organizaba eventos excesivamente costosos, contrataba servicios a amistades sin considerar costos comparativos y usaba recursos de la empresa para agendas personales. Cuando intenté corregir estas situaciones, el patrón se repetía: confrontación, acusaciones de ser anticuado o tacaño, y finalmente, Miguel defendiendo a su esposa y distanciándose más de los principios que alguna vez compartimos. En los siguientes 2 años, Daniela consolidó su influencia sobre Miguel y, por extensión, sobre partes significativas de la empresa. Formó alianzas con ejecutivos clave, cultivó relaciones con clientes importantes y se posicionó como la cara moderna del Grupo Reyes. Todo esto mientras la relación entre mi hijo y yo se deterioraba constantemente. Nuestras conversaciones pasaron de ser debates acalorados, pero honestos, a intercambios fríos y protocolarios. Ya no compartíamos proyectos, ya no discutíamos ideas, ya no disfrutábamos esos momentos de complicidad que habían sido el corazón de nuestra relación durante décadas. «Dale tiempo», insistía Margarita cuando expresaba mi preocupación. «Todos los matrimonios jóvenes pasan por ajustes. Eventualmente encontrarán su equilibrio». Quise creerle. Me esforcé por adaptarme, por entender que cada generación tiene valores diferentes, por aceptar que mi hijo había elegido un camino distinto al mío. Intenté ver en Daniela algo más que ambición y superficialidad. Busqué cualidades que justificaran el cambio radical en Miguel. Durante este tiempo, para mantener la paz familiar, accedí a cosas que iban contra mi mejor juicio. Aprobé presupuestos cuestionables para eventos corporativos organizados por Daniela. Acepté contratar a varios de sus amigos en posiciones bien remuneradas, pero de dudosa necesidad. Incluso financié una renovación completa de su casa cuando el estilo ya no reflejaba su evolución personal, según explicó. La situación alcanzó un punto crítico cuando, hace aproximadamente 1 año, propuse reestructurar la empresa para profesionalizarla. El plan incluía un consejo directivo independiente, políticas claras de gobernanza y evaluaciones de desempeño estandarizadas para todos los ejecutivos, incluidos los miembros de la familia. «Es el siguiente paso natural para una empresa de nuestro tamaño», expliqué durante una reunión familiar. «Nos dará mayor credibilidad institucional y asegurará la continuidad más allá de mi gestión». La reacción de Miguel y Daniela fue desproporcionada. Lo que debería haber sido una discusión estratégica se convirtió en un ataque personal. Me acusaron de intentar diluir el control familiar, de desconfiar de la siguiente generación y de no querer soltar las riendas. Lo que realmente quieres es controlarme incluso después de que te retires. Me acusó Miguel en un arrebato que me dejó atónito. No puedes aceptar que tengo mi propia visión para la empresa. Visión que nunca has articulado claramente, respondí, manteniendo la calma. Y este plan no es sobre control, es sobre sostenibilidad. Una empresa no puede depender eternamente de una sola persona o familia.
Es fácil hablar de sostenibilidad cuando ya has disfrutado décadas de control absoluto. Intervino Daniela, con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Pero ahora que es tiempo de la transición generacional, de repente quieres profesionalizar todo. La reunión terminó sin acuerdos, pero con un distanciamiento aún mayor. En los meses siguientes, noté cambios sutiles en la dinámica de la empresa. Ejecutivos que antes me consultaban directamente, ahora pasaban primero por Miguel. Información que debería llegarme inmediatamente se retrasaba o llegaba filtrada. Decisiones que tradicionalmente requerían mi aprobación se tomaban con creciente independencia. «Están preparando el terreno para tu retiro», comentó Francisco Villarreal, mi amigo y asesor legal desde los inicios de la empresa, durante una de nuestras conversaciones privadas. La pregunta es si lo están haciendo contigo o a pesar de ti. Sus palabras confirmaban mis sospechas. Miguel y Daniela no estaban interesados en una transición colaborativa. Estaban ejecutando un relevo forzado, una especie de golpe suave pero implacable. A pesar de todo, me resistí a creer lo peor de mi propio hijo. Preferí pensar que estaba siendo influenciado, que eventualmente reconocería el valor de los principios que le enseñé. Seguía viendo destellos del Miguel que había criado, en su dedicación a ciertos proyectos, en su ocasional defensa de prácticas éticas, en esos raros momentos de conexión genuina que aún compartíamos. Esta ambivalencia, esta negación parcial de lo evidente, fue probablemente lo que me hizo vulnerable a lo que sucedería después. Todo ocurrió hace exactamente 2 semanas. Era un jueves por la tarde. Había llegado temprano a casa después de cancelar una reunión porque me sentía particularmente cansado. Margarita había salido a visitar a su hermana en Saltillo y no regresaría hasta el día siguiente. Miguel y Daniela, que ocasionalmente nos visitaban para cenas familiares, aparecieron sin aviso, previo alrededor de las 6 de la tarde. ¡Qué sorpresa!, comenté al abrirles la puerta. No los esperábamos hoy. Pasábamos cerca y decidimos visitarte, explicó Miguel con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Mamá no está? Fue a ver a tu tía Elena. Regresa mañana, respondí, notando cierta tensión en su intercambio de miradas. Pero pasen, podemos pedir algo para cenar. Entraron y se dirigieron directamente a la sala. Noté que Daniela llevaba una bolsa grande, como si hubieran planeado quedarse o traer algo. ¿Quieren tomar algo?, ofrecí mientras entraba tras ellos. Acabo de abrir un tequila añejo que me regaló Francisco. Yo sí, respondió Miguel rápidamente. Daniela está tomando unos medicamentos para una infección, así que ella pasará. Serví 2 vasos y nos sentamos. La conversación inicial fue banal. El clima, un nuevo restaurante que habían probado, comentarios sobre una serie de televisión popular. Pero percibía una tensión subyacente, como si estuvieran esperando algo o midiendo sus palabras. Después de unos 20 minutos, Daniela se excusó para ir al baño. Miguel aprovechó para cambiar el tono de la conversación. Papá, he estado pensando mucho en nuestras discrepancias recientes, comenzó, con una seriedad inusual. Creo que tienes razón en muchas cosas. La profesionalización, los controles financieros más estrictos. Lo he estado considerando seriamente. Su repentino cambio de postura me sorprendió, pero me dio esperanzas. Quizás finalmente estaba madurando, reconsiderando sus prioridades. Me alegra escuchar eso, hijo, respondí, genuinamente complacido. Siempre he creído que eres capaz de grandes cosas. Solo necesitas enfocarte en lo sustancial, no en las apariencias. Lo sé, asintió, mirando brevemente hacia el pasillo por donde había desaparecido Daniela. He cometido errores, dejándome llevar por influencias que no siempre han sido las mejores para mí o para la empresa. Esta admisión, tan alineada con mis propias preocupaciones, parecía demasiado perfecta, pero quise creerle. Necesitaba creerle. Nunca es tarde para corregir el rumbo, le aseguré, colocando una mano sobre su hombro. Estoy aquí para apoyarte. Gracias, papá, respondió, y por un momento vi a mi verdadero hijo en sus ojos, no al extraño en que se había convertido en los últimos años. Entonces escuchamos un estruendo fuerte desde el vestíbulo
seguido por un grito agudo. Nos levantamos de inmediato y corrimos hacia la entrada. Allí estaba Daniela, al pie de las escaleras que conducían al segundo piso, aparentemente caída y sujetándose el brazo con expresión de dolor. «¡Miguel, ayúdame!», exclamó al vernos. «¡Tu padre me empujó!». Me quedé paralizado ante la acusación tan absurda. «¿Qué?». «Yo estaba en la sala contigo», respondí dirigiéndome a Miguel. Mi hijo me miró, luego a Daniela y de nuevo a mí. Un segundo de duda que pareció eterno, pero entonces su expresión cambió endureciéndose. «Acabas de venir del baño, papá. Yo estaba en la sala solo», dijo con una frialdad que heló mi sangre. «Te escuché discutir con ella mientras subías. ¿De qué hablas? Estuve contigo todo el tiempo. Estábamos conversando sobre la empresa». Pero Daniela ya estaba llorando histéricamente, acusándome entre sollozos de haberla seguido arriba, de haber discutido con ella sobre su mala influencia en Miguel y finalmente de haberla empujado por las escaleras en un arrebato de ira. Solo quería usar el baño de arriba porque el de abajo estaba sucio. Gritaba, su maquillaje corriendo dramáticamente por sus mejillas, y me atacaste como un loco. La situación era tan surrealista que me costaba procesarla. Estaba presenciando una mentira elaborada, ejecutada con una convicción que solo podía venir de la práctica o de una patología profunda. «Miguel, esto es absurdo», apelé a mi hijo, buscando en sus ojos algún destello de duda, de reconocimiento de la verdad. «Sabes perfectamente que estuve contigo. Estábamos hablando, tomando tequila. ¿Cómo podría haber estado en dos lugares a la vez?». Pero él había tomado su decisión. Con una frialdad calculada que nunca olvidaré, sacó su teléfono y llamó a emergencias. «Necesitamos una ambulancia y policía», dijo con voz firme. «Mi esposa ha sido agredida». «Sí, sabemos quién fue. Mi padre». «Estamos en su casa». Mientras informaba la dirección no podía creer lo que estaba presenciando. Mi propio hijo, sangre de mi sangre, estaba fabricando una acusación que podría destruir no solo mi libertad, sino mi reputación, mi legado, todo lo que había construido durante décadas de trabajo honesto. «¿Por qué están haciendo esto?», pregunté, sintiendo una mezcla de incredulidad y horror. «¿Qué pretenden ganar?». Miguel me miró con una expresión vacía que nunca olvidaré. «Es lo mejor para todos, papá. Eventualmente lo entenderás». Cuando llegaron la ambulancia y la policía, la escena estaba perfectamente montada. Daniela, la víctima temblorosa que apenas podía hablar por el trauma. Miguel, el hijo preocupado dividido entre el deber hacia su esposa y la lealtad filial. Y yo, el supuesto agresor, atónito ante la magnitud de la mentira que se desplegaba a mi alrededor. Los paramédicos atendieron a Daniela, diagnosticando una posible fractura en el brazo y contusiones consistentes con una caída. Los oficiales tomaron declaraciones, primero de ella, luego de Miguel, finalmente mía. Mis protestas de inocencia sonaban huecas frente a dos testimonios consistentes. «Don Augusto Reyes Montemayor», dijo finalmente el oficial a cargo, «queda detenido por presunta agresión física contra la señora Daniela Fuentes de Reyes». Mientras me colocaban las esposas, busqué una última vez la mirada de mi hijo, algún indicio de remordimiento, de duda, de humanidad. No encontré nada, solo esa determinación fría de quien ha calculado cuidadosamente cada paso y está ejecutando un plan largamente premeditado. «Miguel», dije en un último intento, «piensa en lo que estás haciendo, en quién te estás convirtiendo». No respondió, solo observó en silencio cómo me llevaban esposado hacia la patrulla que me conduciría a una celda donde pasaría los siguientes 3 días, acusado de un crimen que no solo no cometí, sino que había sido cuidadosamente fabricado por mi propia familia. Lo que no sabían, lo que no podían imaginar mientras ejecutaban su plan, era que en esa casa que yo había construido, en ese hogar que creían conocer perfectamente, existían protecciones que había instalado precisamente porque, en algún nivel, había empezado a reconocer la amenaza que representaban. Y esas protecciones, invisible para ellos pero implacables en su objetividad, serían las que finalmente revelarían la verdad,
y expondrían la profundidad de su traición. Las 72 horas que pasé en detención fueron las más largas de mi vida. Me asignaron una celda individual debido a mi edad y a la intercesión de Francisco, quien apareció en la comisaría apenas una hora después de mi detención. «Esto es absurdo, Augusto», dijo después de hablar con los oficiales y revisar los cargos preliminares. «No tiene sentido. ¿Por qué harían algo así?» «Control», respondí simplemente. «Control de la empresa, de mi patrimonio, de mi legado. Pero hay formas más convencionales de lograr eso. Una acusación criminal es extrema, arriesgada. No si está cuidadosamente planificada», reflexioné. «Piénsalo. Un incidente doméstico, una acusación de agresión, potencialmente una orden de restricción. El escándalo sería suficiente para forzar mi retiro inmediato. Miguel tomaría el control como solución temporal que se volvería permanente. Es el plan perfecto. Excepto por un detalle», señaló Francisco. «No eres culpable». «¿Y eso importa?», pregunté con amargura. «Es mi palabra contra la de ellos dos. Un hombre mayor, potencialmente inestable, contra una joven víctima y su esposo desgarrado por el conflicto». Francisco me miró con determinación. «Importa porque la verdad siempre encuentra su camino, Augusto. Y porque no estás solo en esto». Me explicó que ya había contactado a Margarita, quien estaba regresando inmediatamente de Saltillo. También había movilizado a nuestro equipo legal completo y estaba solicitando acceso a cualquier evidencia que la policía hubiera recogido en la casa. Durante los siguientes 2 días, mientras permanecía en esa celda austera repasando cada momento, cada señal que debía haber reconocido, Francisco me mantenía informado sobre los desarrollos externos. Daniela había sido tratada por una fractura menor y dada de alta el mismo día. Ya habían solicitado formalmente una orden de restricción contra mí. Y, lo más preocupante, Miguel había convocado una reunión de emergencia del comité ejecutivo de la empresa para discutir la continuidad operativa dada la situación legal del fundador. «Están moviendo sus piezas rápidamente», comentó Francisco durante su segunda visita, casi como si tuvieran todo planeado de antemano. «Lo tenían», respondí. «Ahora lo veo claramente. Cada desafío a mi autoridad, cada cuestionamiento de mis decisiones, cada pequeña rebelión, eran pruebas, preparativos, escalones hacia este momento». «Margarita llegó esta mañana», continuó. «Está devastada pero determinada. Insiste en que debe haber alguna explicación, alguna evidencia que demuestre tu inocencia. La casa», recordé súbitamente. «Las cámaras en la casa». Francisco me miró confundido. «¿Qué cámaras? La policía no encontró ningún sistema de vigilancia». «Porque no es convencional», expliqué, sintiendo por primera vez un destello de esperanza. «Hace aproximadamente 1 año, después de una serie de robos en la colonia, instalé un sistema discreto. Cámaras pequeñas, prácticamente invisibles, en puntos estratégicos. Margarita sabe de su existencia, pero Miguel no. Nunca lo consideré relevante informarle. ¿Dónde está el centro de control? ¿Dónde se almacenan las grabaciones?» «En un servidor oculto en mi despacho privado, detrás de la biblioteca giratoria». Francisco sonrió por primera vez desde mi detención, como en las películas de misterio que tanto te gustan. «¿Y Margarita sabe acceder a él?» «Sí, le mostré el mecanismo hace tiempo, aunque nunca ha tenido necesidad de usarlo». «Entonces hay esperanza», dijo levantándose. «Voy a contactarla inmediatamente». El tercer día amaneció con una energía diferente. Francisco llegó temprano, acompañado por el fiscal asignado al caso, un hombre serio de mediana edad apellidado Castañeda. «Don Augusto», comenzó el fiscal con tono formal, «hemos recibido evidencia nueva relacionada con su caso, evidencia que contradice directamente las declaraciones de los denunciantes». Me mostró una tablet donde se reproducía un video en blanco y negro, pero perfectamente nítido. Mostraba el vestíbulo de mi casa desde un ángulo elevado, capturando claramente las escaleras. En la grabación se veía a Daniela subiendo sigilosamente, mirando repetidamente hacia atrás como asegurándose de no ser observada. Luego,
Después de aproximadamente 1 minuto, se la veía arrojándose deliberadamente por los primeros escalones, calculando cuidadosamente la caída para parecer accidental, pero sin causarse daño grave. «Hay más», añadió el fiscal, deslizando la pantalla para mostrar otra secuencia. En esta, Miguel y yo estábamos claramente visibles en la sala durante todo el incidente, conversando exactamente como yo había declarado. «Esta evidencia contradice fundamentalmente las acusaciones», concluyó. «Hemos iniciado el proceso para retirar los cargos y estamos evaluando posibles acciones contra los denunciantes por falso testimonio y obstrucción a la justicia». Me sentí abrumado por una mezcla de alivio, vindicación y, paradójicamente, un dolor aún más profundo. La evidencia confirmaba mi inocencia, pero también confirmaba la traición calculada, la conspiración deliberada de mi propio hijo para destruirme. «¿Cuándo podré salir?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. «Estamos procesando su liberación inmediata», respondió el fiscal. «Debería estar libre en las próximas horas». Francisco me puso al día mientras esperábamos los trámites finales. Margarita había encontrado las cámaras y accedido al servidor exactamente como le indiqué. Al revisar las grabaciones, descubrió no solo el incidente fabricado, sino una serie de visitas previas de Miguel y Daniela a la casa, cuando supuestamente no había nadie, registrando detalladamente la distribución, probablemente planificando su estrategia. «También encontró algo más», añadió Francisco, su expresión tornándose más grave. «Conversaciones telefónicas que Miguel tuvo en el despacho, aparentemente creyéndose solo. Conversaciones con abogados sobre incapacitación legal, control de activos en caso de detención prolongada, incluso consultas sobre cómo acelerar procesos sucesorios en casos de inhabilitación por causas criminales». La magnitud de la conspiración me golpeó con una claridad devastadora. No era solo una acusación falsa para forzar mi retiro. Era un plan para destruirme completamente, para tomar control absoluto de todo lo que había construido, posiblemente incluso para mantenerme permanentemente alejado de mis propios recursos y de la empresa que había creado desde cero. «¿Dónde está Margarita ahora?», pregunté. «En casa de su hermana. Después de entregar las evidencias, no quiso regresar a la casa donde todo ocurrió. Está esperando tu liberación». Cuando finalmente salí, ya entrada la noche, Margarita me esperaba en el auto de Francisco. Corrió hacia mí en cuanto me vio, abrazándome con una fuerza que no creía posible en su figura menuda. «Augusto, lo siento tanto», sollozó contra mi pecho. Nunca pensé que nuestro propio hijo. La abracé, sintiendo su dolor mezclarse con el mío. «No es tu culpa, Margarita. Ninguno quiso ver lo que estaba frente a nosotros». «¿Qué haremos ahora?», preguntó, mirándome con esa confianza absoluta que siempre había tenido en mis decisiones, incluso en los momentos más difíciles. «Ahora», respondí con una calma que surgía no de la paz, sino de la claridad absoluta. «Vamos a proteger lo que construimos, y luego vamos a reconstruirnos lejos de la traición». Mientras nos dirigíamos al hotel donde pasaríamos esa noche, una certeza se solidificaba en mi mente. No volvería a la casa que había compartido con mi familia. No regresaría a los espacios contaminados por la traición. A mis 67 años, enfrentaba la necesidad de un nuevo comienzo. No por elección, sino por supervivencia. Fui arrestado por un crimen que no cometí. El video reveló la traición de mi nuera y mi hijo. Pero la verdadera revelación fue más profunda. Comprendí que a veces la sangre compartida no garantiza lealtad y que la familia verdadera se define no por la genética, sino por la integridad de las acciones cuando nadie está mirando. Y con esa comprensión dolorosa pero liberadora, me preparé para lo que vendría. La reconstrucción deliberada de un legado que ahora entendía debía protegerse no solo de enemigos externos, sino de las traiciones más íntimas, aquellas que vienen envueltas en sonrisas familiares y en lazos que creemos inquebrantables. La habitación del Hotel Grand Kempinski, con sus muebles elegantes y su vista privilegiada de la ciudad,
se convirtió en nuestro refugio temporal. Margarita dormía finalmente, agotada por días de angustia y revelaciones devastadoras. Yo permanecía despierto, contemplando las luces de Monterrey desde el ventanal, esa ciudad que había sido testigo de mi ascenso y ahora presenciaba la traición más íntima que jamás imaginé enfrentar. A las 5 de la madrugada, cuando el cielo comenzaba a clarear, tomé una decisión. No sería una víctima paralizada por el dolor, sería un estratega impulsado por la claridad que solo la traición puede otorgar. Llamé a Francisco antes de que amaneciera completamente. «Necesito que organices una reunión urgente», le dije sin preámbulos. «Tú, Javier Montemayor del Departamento Legal, Raúl Elizondo de Finanzas y Eduardo Fuentes de Operaciones. Nadie más. En tu despacho, no en las oficinas de la empresa. ¿A qué hora? 8 de la mañana. Y Francisco, asegúrate de que nadie más sepa de esta reunión. Absolutamente nadie». «Entendido. ¿Puedo preguntar qué estás planeando?» «Contención y reestructuración», respondí. «No voy a perder lo que construí durante 40 años por la ambición desmedida de quienes confundieron mi confianza con debilidad». A las 8 en punto, los 4 hombres que había convocado me esperaban en la sala de conferencias privada del bufete de Francisco. Todos llevaban décadas trabajando conmigo. Todos habían sido testigos de la construcción del Grupo Reyes, y todos me debían lealtad no por lazos familiares, sino por años de respeto mutuo y visión compartida. «Caballeros», comencé. «Los he convocado porque enfrentamos una situación crítica que requiere acción inmediata y absoluta discreción». Durante la siguiente hora, les expliqué detalladamente lo ocurrido, la acusación fabricada, los 3 días en detención, las evidencias reveladas por las cámaras ocultas y, lo más importante, el plan aparentemente orquestado por Miguel y Daniela para tomar control de la empresa a través de mi inhabilitación legal. Sus rostros reflejaban incredulidad inicial, luego indignación, finalmente determinación. «¿Qué necesitas que hagamos?», preguntó Raúl, el director financiero, que había estado conmigo desde que la empresa era apenas una oficina modesta con 3 empleados. «Primero, contención», respondí. «Miguel ya convocó una reunión del comité ejecutivo argumentando mi situación legal. Esa reunión debe ser cancelada inmediatamente. Me encargaré personalmente», aseguró Eduardo. «Citaré protocolos de gobernanza que requieren tu presencia o autorización explícita para ese tipo de sesiones extraordinarias. Segundo, necesitamos asegurar todos los activos críticos de la empresa. Raúl, quiero que revises y, si es necesario, congeles accesos a cuentas corporativas, líneas de crédito y cualquier mecanismo que permita movimientos financieros significativos». «Considéralo hecho», asintió Raúl. «¿Qué nivel de restricción implemento para Miguel?» «Acceso consultivo únicamente, sin capacidad de ejecución», especifiqué. «Que pueda ver, pero no tocar». «Augusto», intervino Javier, el asesor legal, «debemos considerar también acciones legales por la falsa acusación. Tenemos evidencia suficiente para un caso sólido de difamación, falso testimonio y potencialmente conspiración. Lo consideraremos en su momento», respondí. «Por ahora nuestra prioridad es proteger la empresa. Las repercusiones personales pueden esperar». «¿Y qué hay de la reestructuración que mencionaste?», preguntó Francisco. «Ese es el tercer paso, el más importante», expliqué, desplegando una carpeta con documentos que había preparado durante la noche. «Vamos a implementar inmediatamente el plan de profesionalización que propuse hace meses, con algunas modificaciones significativas. Les presenté el nuevo esquema. Un consejo directivo independiente con mayoría de miembros externos, un fideicomiso que controlaría el 60% de las acciones del Grupo Reyes, con condiciones estrictas de gobernanza, y una redistribución de responsabilidades ejecutivas que esencialmente diluía el poder de Miguel sin removerlo completamente. Este plan, continué, asegurará que ningún individuo, ni siquiera yo mismo, pueda tomar decisiones unilaterales que comprometan la integridad o sostenibilidad de la empresa. Protegerá el legado que todos hemos ayudado a construir,
independientemente de dramas familiares o ambiciones personales. Es brillante, comentó Eduardo después de revisar los documentos. Establece controles y contrapesos que harían prácticamente imposible un intento de toma de control como el que aparentemente planeaban. ¿Cuánto tiempo necesitamos para implementarlos?, preguntó Javier. Con tu equipo legal trabajando a tiempo completo, estimaría 3 días para la estructura básica, quizás 2 semanas para la implementación completa, respondí. Pero necesitamos que la estructura central esté funcionando antes de que Miguel pueda reorganizarse y planear su siguiente movimiento. Trabajaremos día y noche si es necesario, aseguró Javier. Esta empresa significa tanto para nosotros como para ti, Augusto. No permitiremos que sea secuestrada por ambiciones desmedidas. La reunión continuó por 2 horas más, refinando detalles, anticipando posibles obstáculos, estableciendo líneas claras de acción. Cuando finalmente terminamos, sentí algo que no había experimentado desde que vi a mi hijo llamar a la policía para acusarme falsamente. Control sobre mi destino. Mientras los demás recogían sus documentos, Francisco se acercó discretamente. «Hay otro asunto que debemos discutir», dijo en voz baja. «La situación personal. Tu casa, tus pertenencias». «No regresaré a esa casa», respondí con firmeza. «Nunca más. Entiendo el sentimiento, pero hay cuestiones prácticas. Documentos importantes, objetos personales, recuerdos familiares». Tenía razón. Por supuesto. A pesar del dolor, había aspectos logísticos que no podía ignorar. Margarita puede encargarse de eso, decidí. Con apoyo adecuado y cuando esté lista. Por ahora, extenderemos nuestra estancia en el hotel. ¿Y Miguel? Eventualmente tendrás que enfrentarlo profesionalmente, si no personalmente. La pregunta me hizo considerar algo que había estado evitando. El inevitable encuentro con mi hijo después de su traición. La imagen de su rostro impasible, mientras me esposaban, seguía fresca, dolorosamente nítida. Lo enfrentaré, confirmé. Pero en mis términos, no en los suyos. Y cuando lo haga, ya no será desde la vulnerabilidad de un padre traicionado, sino desde la fortaleza de un líder que protege lo que construyó con décadas de trabajo honesto. Regresé al hotel encontrando a Margarita despierta, revisando su teléfono con expresión preocupada. «Miguel ha llamado 5 veces», informó. «También envió mensajes preguntando por ti, por tu liberación. Actúa como si estuviera genuinamente preocupado». «Es parte de su estrategia», respondí, sintiendo una punzada de dolor al reconocer la calculada duplicidad. Probablemente no esperaba que encontráramos las grabaciones tan rápido. Ahora está improvisando, intentando mantener una fachada de preocupación filial. «No puedo creer que nuestro hijo sea capaz de tal actuación», suspiró, las lágrimas amenazando con regresar a sus ojos ya enrojecidos. Me senté junto a ella, tomando sus manos entre las mías. «Margarita, debemos aceptar una realidad dolorosa. El hijo que criamos y el hombre en que se ha convertido son personas diferentes. La influencia de Daniela, la ambición desmedida, quizás incluso resentimientos que nunca expresó abiertamente. Todo eso ha creado a alguien que ya no reconocemos». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, con esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que siempre había admirado en ella. «Primero protegemos lo que construimos. Ya he iniciado ese proceso esta mañana. Luego, cuando estemos seguros de que nuestro legado está a salvo, decidiremos cómo manejar la relación personal si es que queda alguna que salvar». El teléfono de Margarita vibró con otro mensaje. Lo miró brevemente y lo dejó caer sobre la cama como si quemara. «¿Qué dice?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber. «Que el fiscal lo contactó, que sabe que has sido liberado, que entiende que estamos molestos, pero que todo tiene una explicación y quiere reunirse con nosotros». «La audacia es impresionante», comenté, sintiendo una mezcla de indignación y una extraña admiración por la determinación implacable de Miguel. ¿Qué explicación podría posiblemente justificar fabricar evidencia para encarcelar a tu propio padre? ¿Le respondo?, preguntó Margarita. «No, no todavía. Primero aseguraremos lo que es nuestro.
Luego, cuando estemos listos y en posición de fortaleza, yo decidiré cuándo y cómo ocurrirá ese encuentro. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Raúl, el director financiero. Augusto, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Miguel acaba de intentar ejecutar transferencias sustanciales desde 3 cuentas corporativas diferentes. Las bloqueamos como indicaste, pero está insistiendo, amenazando con acciones legales por obstrucción de sus funciones ejecutivas. ¿Hacia dónde iban esas transferencias? 2 hacia cuentas personales, aparentemente a nombre de Daniela. La tercera hacia una entidad en Islas Caimán que no había aparecido previamente en nuestras operaciones. La confirmación de mis sospechas fue como un golpe físico. No era solo una toma de control lo que planeaban, era un saqueo descarado. Mantén los bloqueos, ordené. Documenta cada intento, cada amenaza. Y Raúl, implementa el protocolo completo de seguridad financiera. Código rojo. ¿Estás seguro? Eso congelará prácticamente todas las operaciones financieras no esenciales. Completamente seguro. Mejor una pausa operativa de emergencia que un desfalco. Cuando colgué, Margarita me miraba con expresión interrogante. ¿Qué sucede? Miguel está intentando sacar dinero de la empresa, grandes cantidades, hacia cuentas personales y offshore. Dios mío, susurró, llevándose una mano a la boca. ¿Hasta dónde piensa llegar? Hasta dónde se lo permitamos, respondí, mi determinación fortaleciéndose con cada nueva revelación. Y no se lo vamos a permitir. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Francisco. Miguel está aquí, informó tensamente. En mi despacho. Exige verte. Dice que tiene evidencia de tu inestabilidad mental y que solo quiere proteger el legado familiar. Sentí una calma extraña, casi sobrenatural. El momento que había anticipado llegaba antes de lo esperado, pero me encontraba preparado. Dile que estaré allí en 20 minutos, respondí. ¿Estás seguro? No tienes que enfrentarlo todavía. Al contrario, contradije. Este es exactamente el momento adecuado. Cuando aún cree tener ventaja, cuando su arrogancia está en su punto máximo, antes de que descubra que sus planes ya han sido neutralizados. Después de colgar, me volví hacia Margarita, quien me observaba con una mezcla de preocupación y orgullo. Voy a encontrarme con Miguel, expliqué. Es hora de que entienda exactamente a quién intentó derrocar. Voy contigo, declaró, poniéndose de pie con determinación. No, Margarita, este primer encuentro debe ser entre él y yo, como hombres, como profesionales, como lo que queda de padre e hijo. Asintió lentamente, comprendiendo. Ten cuidado, Augusto, la desesperación puede hacer a las personas impredecibles. Lo sé, pero recuerda que no soy yo quien está desesperado. Me acerqué y besé suavemente su frente. Soy yo quien tiene la verdad, la evidencia y 4 décadas de experiencia enfrentando adversidades. Mientras me preparaba para salir, mirándome en el espejo del baño, reconocí a un hombre transformado. Los 3 días de detención habían dejado marcas físicas sutiles, ojos ligeramente hundidos, barba incipiente que normalmente nunca permitiría, un aura general de fatiga. Pero había algo más, algo en la mirada, en la postura. Una claridad implacable que solo surge cuando todas las ilusiones han sido despojadas, cuando ya no queda nada que perder, excepto lo que decides conscientemente proteger. Enfrentaré a mi hijo, pensé mientras ajustaba mi corbata, pero no como el padre herido que esperaba reconectar con el niño que crió, sino como el hombre que soy, enfrentando a otro hombre que ha elegido conscientemente convertirse en mi adversario. Con esa resolución firme, salí hacia lo que sabía sería uno de los encuentros más difíciles de mi vida, la confrontación con la traición personificada, con la ruptura de un vínculo que creí sagrado e inquebrantable, con la realidad de que a veces la mayor amenaza a lo que construimos no viene de extraños, sino de aquellos en quienes más confiamos. El despacho de Francisco siempre me pareció un espacio elegante pero sobrio, reflejo de su personalidad, eficiente, discreto, confiable. Ahora, con Miguel de pie junto al ventanal, se había transformado en un campo de batalla,
un espacio donde dos visiones irreconciliables del legado Reyes estaban a punto de colisionar. «Papá», dijo al verme entrar, con esa sonrisa ensayada que ahora reconocía claramente como falsa, «me alegra verte libre. Ha sido todo un malentendido terrible». Lo observé detenidamente, buscando en su rostro algún vestigio del niño que había llevado sobre mis hombros, del adolescente que discutía conmigo sobre fútbol, del joven universitario orgulloso de su primer proyecto profesional. No encontré nada familiar, solo un extraño con mis facciones calculando su próximo movimiento. «Siéntate, Miguel», indiqué, manteniendo mi tono perfectamente controlado. «Tenemos mucho que discutir». «Por supuesto», respondió, tomando asiento frente al escritorio de Francisco, quien permaneció de pie junto a la puerta como testigo silencioso. «Antes que nada quiero aclarar lo de Daniela. Está pasando por un episodio complicado, medicación psiquiátrica, estrés. No estaba en sus cabales cuando hizo esas acusaciones». «Interesante teoría», comenté, sentándome frente a él. «¿Y tu participación? ¿También estabas bajo efectos de alguna medicación cuando confirmaste sus mentiras? Cuando llamaste a la policía, cuando me viste ser esposado sin decir una sola palabra en mi defensa». Un destello de nerviosismo cruzó su rostro, rápidamente enmascarado por indignación fabricada. «Estaba confundido, papá. Daniela estaba histérica. Había una caída real, contusiones reales. En el momento parecía». «Ahórrate la actuación», interrumpí secamente. «Tenemos las grabaciones completas, no solo del incidente, sino de tus visitas previas a la casa, de tus llamadas discutiendo incapacitación legal y control de activos, de Daniela practicando su caída, de ustedes planeando meticulosamente cada detalle». El color abandonó su rostro. La fachada de preocupación filial se desmoronó, revelando brevemente pánico genuino antes de ser reemplazado por una frialdad calculadora que me resultaba irreconocible en el hijo que había criado. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó abandonando finalmente la charada. «¿Denunciarnos? ¿Llevar a tu propio hijo a juicio? ¿Exponer a toda la familia al escrutinio público, arriesgando la reputación de la empresa?». «No, Miguel, no haré nada de eso». Me incliné ligeramente hacia adelante. «No necesito exponerte públicamente, solo necesito neutralizarte». Abrí el maletín que había traído conmigo y extraje varios documentos, colocándolos metódicamente sobre el escritorio. «Este es el nuevo organigrama del Grupo Reyes, efectivo desde esta mañana. Notarás que tu posición ha sido recalibrada. Mantienes un título ejecutivo, pero tus facultades operativas y financieras han sido significativamente reducidas». Pasé al siguiente documento. «Esta es la nueva estructura accionaria. El 60% de las acciones han sido transferidas a un fideicomiso controlado por un consejo independiente con criterios estrictos de gobernanza. El 20% permanece bajo mi control directo. El 15% está distribuido entre ejecutivos clave que han demostrado lealtad y competencia durante décadas, y el 5% restante». Hice una pausa, mirándolo directamente. «Sigue siendo tuyo. Un recordatorio constante de lo que podrías haber heredado si hubieras elegido la integridad sobre la ambición». Miguel revisó los documentos con incredulidad creciente, pasando páginas frenéticamente, buscando alguna laguna, algún error, alguna posibilidad de impugnación. «Esto no puede ser legal», protestó finalmente. «No puedes reestructurar toda la empresa sin aprobación del consejo directivo existente. El consejo que mencionas me otorgó esos poderes específicos hace años, como reconocimiento a mi papel como fundador. Poderes que nunca había ejercido, hasta ahora». Francisco, silencioso hasta ese momento, intervino profesionalmente. «Todos los documentos han sido debidamente registrados y validados. Son completamente legales e inapelables». Miguel nos miró alternadamente, la realidad de su derrota finalmente asentándose. «¿Y Daniela?». «Sus acusaciones. El fiscal ya tiene las grabaciones completas. Dependerá de él determinar si procede por falso testimonio. Personalmente, no impulsaré cargos criminales».
no por compasión hacia ustedes, sino para proteger el nombre Reyes de un escándalo público innecesario. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó su voz desprovista de la confianza arrogante que había mostrado inicialmente. Para la empresa, una nueva era de gobernanza profesional, transparente y meritocrática. Para ti, depende enteramente de tus próximas decisiones. Me levanté sintiendo el peso de este momento histórico, esta bifurcación definitiva en el camino que había recorrido con mi hijo. Tienes dos opciones, Miguel. La primera, aceptar tu nueva posición, demostrar con trabajo honesto que mereces recuperar gradualmente confianza y responsabilidades. La segunda, renunciar completamente, llevarte tu 5% como liquidación final y construir tu propio camino lejos del apellido Reyes. ¿Y si elijo una tercera opción?, desafió. Un último destello de la obstinación que siempre había sido tanto su fortaleza como su debilidad. ¿Si peleo legalmente? ¿Si llevo esto a los tribunales? Entonces respondí con absoluta calma: las grabaciones completas, cada detalle de su conspiración, se harán públicas como evidencia necesaria en el proceso. Tu reputación, la de Daniela, quedará irrevocablemente destruida. Y el resultado legal será exactamente el mismo que te estoy ofreciendo ahora. Excepto que habrás perdido también tu dignidad y cualquier posibilidad de redención profesional. Un silencio denso llenó el despacho mientras Miguel procesaba la magnitud de su derrota. No era solo un plan frustrado, era el colapso completo de una visión distorsionada del éxito, construida sobre arena movediza de ambición sin ética. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Tienes 48 horas, concedí. Después de eso, implementaremos completamente la opción que nos parezca más adecuada para proteger la empresa. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve antes de salir, volviéndome una última vez hacia el hombre que alguna vez fue mi mayor orgullo. Una última cosa, Miguel. Independientemente de tu decisión profesional, hay una realidad personal que debes entender claramente. La confianza, una vez destruida tan fundamentalmente como tú lo has hecho, no se recupera con disculpas o promesas. Se recupera, si acaso, con años de acciones consistentes que demuestren un cambio genuino. ¿Estás diciendo que nunca me perdonarás?, preguntó, y por primera vez detecté un atisbo de emoción auténtica en su voz. Estoy diciendo que el perdón y la confianza son cosas diferentes. Puedo perdonarte como ejercicio espiritual personal, pero confiar en ti nuevamente, eso deberías ganártelo, no esperarlo, y ciertamente no exigirlo. Salí sin esperar respuesta, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. El encuentro había sido tan difícil como anticipé, pero también sorprendentemente clarificador. No había recuperado al hijo que perdí, pero había protegido el legado que construí. No había sanado la herida de la traición, pero había prevenido que se infectara aún más. Mientras caminaba hacia el auto donde Margarita me esperaba, reflexioné sobre la naturaleza paradójica de esta victoria amarga. Había ganado la batalla empresarial, pero a costa de confirmar definitivamente la pérdida del vínculo familiar que una vez creí inquebrantable. El respeto, pensé, mientras el sol de mediodía iluminaba las calles de Monterrey, no se hereda junto con el apellido o el patrimonio. Se gana con integridad, se mantiene con consistencia y una vez perdido, revela la verdadera naturaleza de quienes nos rodean y de nosotros mismos. Los 6 meses siguientes transcurrieron con una intensidad que solo las grandes transformaciones personales pueden generar. El Grupo Reyes, bajo su nueva estructura de gobernanza, no solo sobrevivió a la crisis de liderazgo, sino que prosperó con una vitalidad renovada. El Consejo Independiente, librado de tensiones familiares, tomaba decisiones más ágiles y estratégicas. Los ejecutivos leales, ahora accionistas minoritarios, mostraban un compromiso redoblado. Y yo, liberado de las dinámicas tóxicas que habían enturbiado mi visión durante años, redescubrí el placer puro de construir con propósito claro. Miguel, contra muchos pronósticos,
Eligió la primera opción que le ofrecí. Aceptó su posición redefinida, con poderes limitados y supervisión constante. Sus motivos permanecían ambiguos, al menos para mí. Quizás fue pragmatismo puro, reconociendo que el 5% garantizado era mejor que un futuro incierto. Quizás fue orgullo, negándose a admitir una derrota total. O quizás, en algún rincón no totalmente corrompido de su ser, existía un genuino deseo de redención. Daniela, por su parte, desapareció discretamente del panorama empresarial. Las versiones sobre su paradero variaban. Algunos decían que había regresado con sus padres a Guadalajara, otros que se había instalado en Miami buscando reinventarse. Cualquiera que fuese la verdad, su salida del Grupo Reyes fue completa y definitiva, sellada por un acuerdo de confidencialidad que Francisco negoció hábilmente. Margarita y yo nunca regresamos a la casa donde ocurrió la traición. Vendimos la propiedad sin siquiera volver a cruzar su umbral, encargando a un equipo profesional la recuperación de documentos esenciales y objetos de valor sentimental irreemplazable. El dinero de la venta lo donamos íntegramente a una fundación educativa para jóvenes de escasos recursos, transformando un espacio marcado por la deslealtad en oportunidades para futuros constructores. Nos mudamos a un departamento elegante pero más modesto en el centro de la ciudad. Un espacio nuevo, sin historia previa, donde podíamos reconstruir nuestras vidas libres de fantasmas emocionales. Las paredes blancas, los espacios abiertos, la abundante luz natural parecían reflejar físicamente la claridad mental que finalmente habíamos alcanzado. Sofía, nuestra hija médico en España, regresó brevemente a México cuando se enteró de lo sucedido. Su indignación inicial hacia Miguel gradualmente dio paso a una tristeza madura, un duelo por el hermano que recordaba, tan diferente del hombre en que se había convertido. ¿Crees que alguna vez podremos ser una familia de nuevo?, me preguntó una noche, mientras contemplábamos la ciudad desde la terraza de nuestro nuevo hogar. Depende de cómo definas familia, respondí después de considerarlo cuidadosamente. Si te refieres a reunirnos en celebraciones, mantener conversaciones cordiales, compartir espacios sin tensión abierta, quizás con tiempo y esfuerzo genuino de su parte. Pero si te refieres a recuperar la confianza incondicional, esa sensación de seguridad absoluta que define a las verdaderas familias. Honestamente no lo sé, hija. Algunas traiciones dejan cicatrices permanentes. Lo entiendo, asintió, mostrando esa sabiduría temprana que siempre la había caracterizado. Pero me duele, por él, por ti, por todos nosotros. A mí también, admití, permitiéndome finalmente expresar la vulnerabilidad que había contenido durante la crisis. Me duele porque sigo amándolo, a pesar de todo. Y quizás ese sea el verdadero desafío. Amar a alguien sin excusar sus acciones, extrañar a alguien sin negar su traición. En el plano profesional, implementé cambios que llevaba años contemplando, pero que siempre había postergado por consideraciones familiares. Establecimos un programa de mentorías para jóvenes ingenieros de comunidades marginadas. Lanzamos una división de vivienda social con modelos innovadores de financiamiento. Formalizamos compromisos ambientales que iban mucho más allá de los requerimientos regulatorios. «Estás construyendo tu verdadero legado», comentó Francisco durante una reunión estratégica, observándome con esa mezcla de admiración y preocupación propia de los amigos auténticos. «Pero también te estás exigiendo demasiado. A tus 67 años, quizás deberías considerar delegar más, disfrutar los frutos de tu trabajo». «El trabajo significativo es uno de esos frutos, Francisco», respondí, reconociendo su inquietud pero manteniéndome firme. Además, nunca me he sentido más claro mentalmente, más enfocado en lo que realmente importa. Era cierto, la traición, con toda su carga traumática, había actuado como un catalizador inesperado, eliminando distracciones, clarificando prioridades, recordándome por qué había construido todo en primer lugar. No para acumular riqueza o poder, sino para crear valor duradero, para transformar positivamente mi entorno, para honrar esos valores fundamentales
que mi padre me había inculcado en nuestra modesta casa de Monterrey. El reencuentro inevitable con Miguel ocurrió 3 meses después de nuestra confrontación en el despacho de Francisco. Fue durante la inauguración de un desarrollo habitacional sustentable, uno de nuestros proyectos más innovadores. Nos encontramos brevemente en el cóctel posterior a la ceremonia, rodeados de autoridades y prensa, un contexto que garantizaba civilidad forzada. «Es un gran proyecto, papá», comentó, acercándose con esa cautela de quien pisa terreno inestable. «Felicidades». «Gracias», respondí, manteniendo un tono profesional pero no hostil. El equipo técnico hizo un trabajo excepcional. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, cargado de todo lo que no podíamos o no queríamos expresar en ese contexto público. «¿Cómo está mamá?», preguntó finalmente. «Bien, adaptándose, fortalecida». Asintió, buscando visiblemente cómo continuar esta conversación artificial que apenas disimulaba el abismo entre nosotros. «He estado pensando mucho», dijo finalmente, bajando la voz, «sobre todo lo ocurrido, sobre mis decisiones, sobre quién soy realmente y quién quiero ser». Lo observé atentamente, buscando signos de manipulación, de cálculo, de esa falsedad que había llegado a asociar con sus palabras. No encontré ninguno, lo que no significaba necesariamente que no estuvieran ahí, solo que ya no confiaba en mi capacidad para detectarlos. «El pensamiento honesto es siempre el primer paso», respondí neutralmente. «Las acciones consistentes son los siguientes». «Lo sé», asintió, «y estoy intentando demostrar con hechos mi trabajo en el Departamento de Responsabilidad Social, el proyecto con las comunidades rurales. He recibido buenos reportes», confirmé, reconociendo su esfuerzo profesional sin extender validación emocional prematura. «Continúa así». Nos separamos poco después, cada uno regresando a sus respectivos círculos, a sus vidas ahora claramente demarcadas. No fue una reconciliación, ni siquiera un acercamiento genuino. Fue simplemente un reconocimiento mutuo de la nueva realidad. 2 hombres conectados por sangre y apellido, trabajando bajo la misma estructura corporativa, pero separados por un cañón de confianza quebrantada que quizás nunca podría cruzarse completamente. Esa noche, de regreso en nuestro departamento, Margarita notó mi introspección. «¿Fue difícil verlo?», preguntó sirviéndome una taza de ese té de hierbas que había adoptado recientemente, reemplazando el whisky que durante tanto tiempo había sido mi refugio vespertino. «Diferente», respondí tras considerarlo. «No tanto difícil como revelador. Me di cuenta de que ya no siento esa urgencia de reconectar, esa necesidad desesperada de recuperar lo perdido. Siento tristeza por lo que pudo ser y no fue, pero también aceptación de lo que es». «¿Es eso resignación o sabiduría?», preguntó con esa intuición aguda que siempre había sido uno de sus mayores dones. «Quizás un poco de ambas», sonreí, tomando su mano. «La sabiduría para aceptar lo que no puedo cambiar y la determinación para cambiar lo que aún está en mi poder. Como reconstruir el Grupo Reyes con valores más sólidos», observó. «Y reconstruirnos a nosotros mismos en el proceso», añadí, descubriendo que, a pesar de todo, seguimos teniendo propósito, capacidad de adaptación, incluso momentos de alegría genuina. En los meses siguientes, esa reconstrucción continuó a paso firme. La nueva estructura corporativa se consolidó, demostrando su solidez ante desafíos de mercado y oportunidades de crecimiento. Miguel, supervisado constantemente, pero también reconocido cuando lo merecía, parecía estar encontrando gradualmente un equilibrio entre ambición y responsabilidad. Daniela, según informaciones confiables, había iniciado procedimientos de divorcio, sugiriendo que quizás Miguel estaba finalmente liberándose de su influencia tóxica. Una tarde, mientras revisaba planos para un nuevo proyecto de oficinas sustentables, recibí una llamada inesperada. Era el padre Julio, sacerdote de la parroquia donde Margarita y yo nos habíamos casado hace más de 4 décadas. «Don Augusto», saludó con esa calidez que siempre había caracterizado su ministerio. «Perdone que lo moleste,
Pero hay algo que creo debería saber. ¿De qué se trata, padre? Su hijo Miguel ha estado viniendo a la parroquia regularmente, no para misa, sino para servicios comunitarios. Trabaja en el comedor social, ayuda con reparaciones. Incluso ha estado dando clases de matemáticas a niños de familias vulnerables. ¿Desde cuándo?, pregunté, genuinamente sorprendido. Casi 3 meses. Nunca menciona su apellido, nunca busca reconocimiento. Simplemente aparece, trabaja duro y se marcha. Pensé que debía saberlo. Después de agradecerle la información, permanecí largo rato contemplando la ciudad desde mi ventana, procesando esta revelación inesperada. No cambiaba fundamentalmente lo ocurrido, no borraba la traición, no garantizaba una transformación completa, pero ofrecía algo que no había considerado plenamente: la posibilidad de que el verdadero Miguel, el hijo que creí conocer, no hubiera desaparecido completamente, sino que estuviera luchando por emerger nuevamente, por redescubrir valores enterrados bajo años de influencias corrosivas y decisiones equivocadas. Esa noche, por primera vez desde el incidente, envié un mensaje breve a Miguel. Estoy orgulloso del trabajo que estás haciendo en la parroquia del Padre Julio. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Gracias, papá. No lo hago para que estés orgulloso, aunque significa mucho que lo estés. Lo hago porque finalmente entendí lo que siempre intentaste enseñarme: que el verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes y en quién te conviertes en el proceso. No respondí, dejando que sus palabras resonaran por sí mismas. No era un final feliz, no era una reconciliación completa, no era un retorno mágico a la familia idealizada que alguna vez creí tener. Era algo más complejo, más matizado y quizás más verdadero: el reconocimiento mutuo de un daño irreparable, pero también de un camino posible hacia algo nuevo, algo reconstruido conscientemente sobre fundamentos más honestos. Fui arrestado por un crimen que no cometí. El video reveló la traición de mi nuera y mi hijo, pero la verdadera revelación fue más profunda. Comprendí que el respeto no se hereda con el apellido o la posición, se gana con integridad sostenida. Entendí que la familia verdadera no se define por lazos de sangre, sino por vínculos de confianza y valores compartidos. Y aprendí que incluso a mis 67 años, cuando parecía que todo estaba establecido y definido, la vida podía desmoronarse y reconstruirse, revelando nuevas posibilidades, nuevas fortalezas, nuevas definiciones de éxito y legado. El video reveló una traición, pero también iluminó un camino hacia la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, siempre trae consigo la semilla de la liberación.